Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, amigos, que el Señor sea bendiciendo abundantemente en todo a cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor por tener un día más para poder compartir su palabra y pues empezando esta bienvenida, agradeciendo por su participación a través, revisando, viendo los videos. Agradecemos mucho a todos ustedes, mis queridos hermanos. Un saludo especial para aquí, a mis hermanos de la Iglesia El Salvador, para mis hermanos allá en Perú, para el Ministerio de Intercesión del Pastor Liborio. Saludo especial, ¿no?, para el Pastor Oscar, Pastor Elías, Pastor Caleb allá en Perú, Pastor Liborio también en Perú, y al Pastor Edgar y su amada familia. Un saludo especial aquí en Quito, Ecuador. Empezamos. También mi esposa va a dar unas palabras. Bueno, bendiciones hermanos, y pues por la gracia del Señor estamos continuando y pues que el Señor nos siga guiando para bendición de muchos. Gloria a Dios. Para hoy teníamos el mensaje a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:12. Antes de ello vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Habíamos visto que nuestro Señor Jesucristo está velando por su iglesia en el capítulo 1, ¿no? El Cristo glorificado, nuestro Señor Todopoderoso. Entonces, en el capítulo 1 nos habla en el capítulo 2, la iglesia de Éfeso nos habla del amor, ¿no? Que no dejemos el primer amor. Junto con esto, que la iglesia, esta primera parte de la iglesia, comprende desde el año 33 después de Cristo al año 100, siendo dirigida por los apóstoles. Es una iglesia poderosísima, de mucho conocimiento de la palabra, de mucha sabiduría. Entonces, les manda a ser llenos del Espíritu Santo. En el mensaje a Esmirna, que abarcaría del año 100 al año 314 después de Cristo, abarca lo que vendría a ser un periodo de persecución, un periodo de pruebas, de cómo sufrió y padeció la iglesia de aquel entonces a mano de los emperadores romanos. Posteriormente vamos a entrar a la iglesia de Pérgamo, que abarcaría de los años 314 en adelante a los 509 después de Cristo. Entonces, empecemos. En el versículo 12, 2:12. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Gloria a Dios. Entonces empezamos siempre esta introducción a las iglesias, ¿no? Que dice, en este caso se presenta con el atributo del que el que tiene la palabra aguda de 2 filos dice esto. Sabemos que se refiere a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver por qué hace esta introducción. Analizábamos también del por qué en la iglesia de Esmirna le decían, ¿no?, que estuvo muerto y vivió. Entonces,
Previo a la muerte, nuestro Señor Jesucristo padeció, sufrió. Y ahora Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz. Lo vamos a corroborar con el texto en Hebreos. Cuatro 12. Me lees aquí en el... ¿Encuentras? Sí. 4:12. Ya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Continúa. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Entonces dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, partiendo de 2 puntos claros, ¿no? Que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y volviendo a Apocalipsis, notamos que empieza diciéndoles: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces en el 13 dice: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás. Él conoce, nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es una perfecta introducción de cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Pérgamo. Entonces continúa diciendo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe. Era una iglesia que se había dado espacio en un lugar prácticamente pagano, donde antiguamente las culturas antiguas tenían muchos dioses paganos, pero ahí, donde estaba el trono de Satanás, prosperó una iglesia, nació una iglesia, la iglesia de Pérgamo. Entonces mantenía, dice: y no has negado mi fe. Estaba en la fe del Señor, retiene su nombre, defiende lo que vendría a ser la palabra, el testimonio del Señor Jesucristo. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces podemos ver de que nuestro Señor Jesucristo quería hacer algo con esta iglesia, y la respuesta vendría a ser aquí en el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quería traer la vida y volverla una iglesia eficaz. Entonces, pero esta iglesia dice que mantuvo, que no ha negado su fe. Aún dice: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Entonces vemos que el precio de llevar el Evangelio a veces esa cuesta de la vida. Cuando leemos el libro de los Hechos, podemos analizar de cómo Pablo y muchos más sufrieron por llevar la palabra y a costa de la vida, defender la palabra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dice a Antipas, mi testigo fiel, una característica que lo había mencionado en el mensaje a Esmirna, dice, sé fiel hasta la muerte. Antipas fue fiel hasta la muerte. Y esta característica también la vemos en el libro de Apocalipsis 5. Amor, léelo, por favor. ¿5 cuánto? 1:5. 1:5. 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Y Antipas le dice, mi testigo fiel. Vemos una característica de un creyente, de cómo se había mantenido. Es lo mismo que pasó con Pedro. Pedro, cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, la gente decía, tú andabas con ellos, tú estabas con él. Y él negaba y negaba, pero le decía, pero hasta tu forma de hablar. Entonces, características, un cristiano tiene que tener las características de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, una característica, es hermoso cuando el Señor da testimonio y da honra a sus siervos. Entonces, podemos decir que Antipas, a la luz de la Escritura, era alguien como un líder. Bueno, aquí después de su muerte, un mártir, ¿no? Entonces, podemos hacer una comparación cuando en la Biblia menciona, y herirá el pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces, aún frente a estas circunstancias, viendo de que el llevar la palabra, el testimonio, el padecer por la causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, conlleva la muerte, ni aún así desmayaron, dice, y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora vemos que para ese entonces la oficina del diablo se encontraba aquí, en Pérgamo. Revisamos la Biblia, que al rey de Tiro, ahí estaba Satanás también, porque ahí le describe las características. Oh, querubín, cómo has caído. Entonces, el diablo constantemente está moviendo su trono. Al parecer, todo da a entender que siempre está acechando, buscando dónde la iglesia está prosperando, tratando de poner trabas, dando todo lo que pueda para que los creyentes no prosperen. Entonces, pero siempre el Señor tiene un remanente, siempre tiene un testigo fiel. Entonces, léeme el 14, amor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando vemos a la luz de las Escrituras, nos habla de Balaam, ¿no? Y su pecado. Vamos, aquí ya lo menciona como doctrina. Vamos a ver el error y el camino de Balaam. Vamos, por favor, en 2 de Pedro 2:15. Yo. Según A ver. dice, Al 17.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Vemos de que aquí nos menciona el camino, ¿no? O el error. El error. El error de Balaam. Ahora vamos a ver en Judas 11. No, Judas 1:11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces vemos primero el camino, un camino que fue desviado, ¿no? El Señor le dijo por aquí y él no quiso ir por ahí. Entonces vemos el error, pues, por el lucro, por el dinero. El principio de todos los males es el amor al dinero. Pero aquí nos habla de la doctrina de Balaam. Dice que enseñaba, esta es la doctrina, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto vendría a ser la doctrina, el consejo. Cuando leemos en Números 25 nos narra qué es lo que estaba pasando, a qué punto llegó Israel. Y entonces, muchos perecieron, 24,000, si no me equivoco, fueron los que perecieron en esa vez, por un consejito que se atrevió a darle al rey Balac, de que sacase a sus mujeres hermosas y las sedujeran y posteriormente los llevaran a la idolatría. Entonces, una herramienta muy usada aquí, y a cometer fornicación, la mujer. Entonces, vemos de que también en Pérgamo había muchos templos, el templo de Zeus, pero había un templo que era como un altar para la medicina y donde se movían serpientes y cosas así. Casualmente hoy vemos ese símbolo de la medicina, de cualquier disciplina de la medicina vemos una espada y las serpientes alrededor. Es el legado prácticamente de lo que dejó ahí. Entonces, otra característica, Pérgamo se encontraba a 100 kilómetros de la iglesia de Esmirna. Entonces, se movía ahí un movimiento de jerarquía apostólica, de falsos apóstoles y sacerdotes. Ya lo vamos a corroborar con lo que dice el versículo 15, amor. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta doctrina de los nicolaitas vemos mencionadas también en la carta a la iglesia de Éfeso. Pero vemos aquí que ellos en Éfeso no permitieron que esto prospere. Mientras aquí tienes, dice, a los que retienen. Entonces, analizando qué es lo que había pasado, el pueblo de Dios se había contaminado. Y toleraban a las doctrinas de Balaam, a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, toleraban, aceptaban esto y no decían nada. Amados hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que defender la palabra. Hay que defender el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que contender siempre ardientemente por la palabra, como nos manda en el libro de Judas. Nunca hay que callar cuando vemos que algo no es correcto, cuando vemos que algo no es de sana doctrina. Hay que estar siempre atentos. Hay que estar siempre velando los unos por los otros. Entonces, el error de esta iglesia es, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice en el 14. Vemos que en el 1 dice, pero tengo contra ti
solamente le menciona que has dejado tu primer amor, una característica, mientras que aquí le dice varias cosas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Y analizando, es difícil descubrir quiénes eran este grupo de Nicolaitas. Hay muchas, como lo veíamos en la mensaje a la iglesia de Éfeso, una posición que viene de uno de los diáconos allá en el libro de Hechos, que posiblemente se desvió. La otra posición es la definición de qué significa. Entonces esta iglesia esta denominación enseñaba, o este grupo, esta secta, lo que enseñaba era a mantener una jerarquía. Entonces había una jerarquía apostólica y sacerdotal, lo cual ya Pablo tenía muchos problemas. Vemos en sus cartas que había muchos falsos apóstoles y la iglesia de Éfeso se topó con ellos y los probó y los halló mentirosos. Pero aquí no, aquí sí se había metido esto profundamente. Entonces este grupo de Nicolaitas lo que decía era que hay que practicar el pecado para conocerlo, porque a su concepción de ellos o a su entendimiento el pecado no tocaba la parte espiritual del hombre, que es lo más importante. Cuidado con esto, mis hermanos, porque esto hoy en día se sigue viendo. Dios no ve, dice, tu exterior. Dios solamente ve tu corazón, o sea, lo dentro. Y eso es una mentira. Dios ve todo, espíritu, alma y cuerpo. Y el propio Dios de paso santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener claro eso, porque con ese cuento, con esa mentira de que Dios solamente ve el corazón, muchos andan mal delante del Señor. Entonces, continúa con el 16, amor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Entonces, vendré, dice, a ti, y pelearé contra ellos. ¿Contra quién? Contra todos estos grupos falsos y mentirosos. Pero dice, arrepiéntete tú, los que toleran. ¿Por qué? Porque los que deberían luchar esa batalla, los que deberían no permitir que estas creencias, que estas doctrinas satánicas entren, son ellos. Es el pueblo de Dios quien tiene que velar. Hay algunos que quieren tener más amor que Dios, y eso es un error. Un error, mis hermanos. Entonces dice en el 13 mencionado, y no has negado mi fe. Otra característica, dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Conocían las escrituras. Entonces vamos a hacer una analogía, vamos a hacer una comparación con Samuel, terminando de analizar esto. Vamos a ver qué tan idéntica es, qué es lo que pasó en los tiempos de Samuel, comparando con la iglesia de Pérgamo. Entonces, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con su palabra es poder, su palabra es autoridad. Entonces, pero le dice bien, y dice, por tanto arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia siempre tiene que estar velando. Pastores tienen que estar velando, conocer a sus ovejas,
¿Qué hacen? ¿A quiénes escuchan? ¿Quién es ese otro pastor que oye a través de las redes sociales? Es fácil desviarse, mis hermanos, de la palabra cuando uno no tiene conocimiento y te vienen con muchos cuentos, que el hebreo, que esto y lo otro, con preguntas persuasivas. Hay que estar siempre velando los unos por los otros. No permitir que estas doctrinas satánicas entren hoy en día a la iglesia. Estos falsos hermanos, haciéndose llamar hermanos, que están, pero que tienen doctrina de Satanás. Con los tales ni te sientes a comer, dice. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. De esto habla mucho el apóstol Pablo. En Primera de Corintios, vamos a revisar, ya, para poder un ratito, ¿no? 8. 1 Corintios 8. ¿Cuánto? Espérenme. No. Y a ver. A ver. Perdonen, mis hermanos, para comparar un poco lo que es la palabra del Señor aquí, lo que nos enseña en 1 de Corintios. Entre los llenos. O sea, habla de que salir de este mundo. Perdón, es el 1 de Corintios 5. A ver, en el 5:9, amor, ¿lo tienes? Sí. 5:9, por favor. Disculpen, mis hermanos. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. El 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Gloria a Dios, aquí es contundente el mensaje. Muy de acuerdo con lo que está pasando con la iglesia de Pérgamo. Con aquellos hermanos que dicen ser hermanos y practican estas cosas. Con ellos ni a sentarse. Pero aquel que no conoce la palabra y que tiene muchos pecados, a ellos hay que mostrarle el evangelio. Entonces, se trata de eso. Entonces,
cuidémonos de sus hermanos. Cuando vamos a hacer un estudio terminando a las 7 iglesias, veremos de que hay falsos hermanos. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, volvemos a Apocalipsis. Perdón, mis hermanos. Entonces, nos hace ver aquí claramente, en el versículo 17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Podemos ver a la luz de las Escrituras de que este mensaje es para la iglesia de hoy. De que todas las 7 iglesias representa al pueblo de Dios. Muchos se encuentran en una y otra situación, por lo tanto es importante analizar. Esto es netamente para la iglesia. Entonces, dice, al que venciere daré de comer del maná escondido, del maná que probó el pueblo de Israel allá en el desierto. También dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Dice, el que es nacido en Jesucristo, nueva criatura es. Por lo tanto, necesitamos cambiar este nombre. Pero eso ya pasará allá en el cielo. Aquí en la tierra, Abraham vivió eso. Jacob también. Dios les dio un nuevo nombre. Allá en el cielo para cada uno de los creyentes. Como dice, al que venciere, le daré el maná y un nuevo nombre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también que la comparación con Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Del versículo 2. No, capítulo 2, 12. 2:12. Fuerte y te vas de largo hasta el 3:1. Ya. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él le respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Amén. Podemos ver que aquí hay una corrupción de los hijos del sacerdote que participaba en la administración de lo que en ese entonces era el tabernáculo. Entonces había una perversión y era una perversión tremenda. El versículo 17 corrobora con lo que estamos afirmando. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces,
Frente a esta situación, vemos de que hay un hombre que desde muy chiquito, él creció. Pudiendo él desviarse, no lo hizo así. Entonces, de igual mismo en la iglesia de Pérgamo, había un grupo, había un remanente, había un testigo fiel como lo decía, que fue asesinado. Y habían otros más. Pero también había estos falsos, estos malos, perversos que enseñaban y contaminaban en lo que en esos tiempos era el pueblo de Israel y ahora lo que sería la iglesia. Entonces, continúa con el 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Wow! Vemos de que la perversidad de los hijos de Elí era muy grave. Aquí estamos hablando de fornicación. Elí sabía. Entonces, vemos también, dice que el sacerdote Elí bendijo. Dios honra, en situaciones así a veces, Dios honra con su bendición. Y se demuestra, y hay señales, y lo uno y lo otro. Pero, veamos el consejo que les da aquí en el 23. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El Señor ya había determinado este juicio. Ya había determinado. Pero Elí también fue muy tolerante. Él permitió. Habló, sí, pero hay padres, ¿cuántas veces que toleran? Tengamos mucho cuidado con esto, mis hermanos. No hay que ser muy tolerantes. Entonces, vemos que posteriormente viene un varón de Dios a Elí y le dice: no. Así ha dicho Jehová. Dice: no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Entonces, el juicio, lo que aquí anuncia el varón de Dios, es grande. Entonces, dice en el 32, para avanzar. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Continúa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos,
Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Ahí nomás, hermano. Entonces, habla aquí de que prácticamente está desechando el Señor, porque ya él terminó, pero Él se sustituye. Nuestro Señor siempre, siempre hay un remanente. Así como frente a las situaciones adversas nació una iglesia ahí, así el Señor guarda a los que son limpios de corazón, a los que aman, a los que buscan más de Dios y no se corrompen. Entonces, en el 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Vemos una situación adversa para Samuel, que él fue llevado desde niño, desde muy pequeñito, y pudiendo él contaminarse, no se contaminó. Samuel fue guardado por el Señor, y así también un remanente es guardado en la iglesia de Pedro. Entonces, amados hermanos, espero les haya sido de bendición este análisis que hacemos, esta comparación con el mensaje de la iglesia de Pedro. Podemos ver aquí que frente a la palabra del Señor, en lo que se trata de las cosas del Señor, hay que ser muy celoso. Entonces, podemos ver también, perdón mis hermanos, de que el mensaje a Pérgamo es de no ser tolerantes, de guardarnos, de defender ardientemente la palabra, no permitir que doctrinas, falsas enseñanzas, que se levanten falsos maestros, que se levanten falsos hermanos. Porque hay hermanos que están empezando a desviarse, pero depende de nosotros que lo amonestemos y que ellos vuelvan. Entonces hay que obrar siempre con amor, como lo menciona en la carta a Éfeso, y con mucha paciencia en los momentos de prueba, y no ser tolerantes con los que se dicen ser hermanos y no lo son. Hay que tener bien claro estas cosas, mis hermanos. Agradecemos desde ya por el espacio que nos dan, por el espacio que nos permiten. Espero que esto sea de bendición, los edifique, y que el Señor sea haciendo en cada uno de nosotros su maravillosa y preciosa obra, que Él nos sea santificando, nos sea guardando en todo momento. Amados hermanos, muchas gracias. Para el día de mañana subiremos el mensaje a Tiatira. Que el Señor los guarde y los bendiga en todo momento. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Para despedirnos, las palabras de mi amada esposa. Bueno, pedirles que me disculpen. Y gracias por este tiempo también. Y bueno, siempre estar siguiendo las palabras del Señor y sujetarnos a lo que Él nos dice. La palabra es una sola, y defender la palabra del Señor, ¿no? Si vemos algo que está desviando, por ejemplo, en la congregación, o la familia, o los hijos, o algún familiar muy cercano, ¿no? O algún amigo que se esté desviando de la palabra, entonces a entrar, ¿no? A que reflexione y que ayudarle a que se encamine, ¿no? Por el camino recto, ayudarle al que está tal vez
cayendo, levantarme. Siempre confiando en el Señor, encomendándonos siempre en sus caminos, buscándole de corazón, ¿no? Porque solo Él nos puede ayudar a seguir su palabra y a discernir, ¿no? Ver cuáles son las trabas o lo que el enemigo está poniendo para caer, porque el enemigo no va a estar contento cuando uno realmente está en los caminos firmes. Él siempre va a buscar el más mínimo detalle para aún hacerlo caer. Y si alguno haya cometido algún pecado, y el enemigo va a estar ahí acusándote. Pero lo que yo les animo es siempre buscar al Señor en todo momento. Muchas gracias, mis hermanos, y bendiciones para todos. Amén, gloria a Dios. Nos vemos, mis hermanos, en un próximo video. Que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Amén.